Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la corrección del ejercicio que se dijo en la videoconferencia anterior. Entonces teníamos, realice la gráfica de la función f de x igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Teníamos que primero verificar a qué familia de funciones pertenecía. Pertenece a la función racional y cuadrática. El dominio, encontramos que el dominio eran todos los números reales menos los valores menos 1 y 1. Hallamos los puntos de corte. En estos puntos de corte encontramos que tenía dos puntos de corte, con el eje X en el punto 2, 0 y con el eje Y en el punto 0, 2. Encontramos que la función no tiene ningún tipo de simetrías, es decir, no es ni par ni impar. Encontramos que tenía dos tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales son en menos 1, x igual a menos 1 y x igual a 1. Las asíntotas horizontales eran en el eje x, o sea, para y igual a 0, y asíntotas diagonales no encontramos. Luego venía la derivada, hallar la primera derivada y la segunda derivada de la función. Aquí la primera derivada quedó correcta, la hallamos muy bien. En la segunda derivada ocurrió un errorcito. El errorcito precisamente está acá, y es que olvidé multiplicar este 2 realmente por estos dos valores. 2, si lo miramos acá, 2 por x al cuadrado quedó 2x al cuadrado, perfecto. Y 2 por menos 1 fue el error. Se olvidó multiplicar porque quedó el mismo menos 1. Entonces, obviamente, de ahí para abajo, pues todo quedó mal. Entonces, vamos a hacer la corrección de esa segunda derivada. Entonces, voy a empezar acá. Recordemos que f de x es igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Lo primero que hicimos fue sacar la primera derivada de esa función. Esa quedó correcta, la voy a volver a anotar. Nos dio menos x al cuadrado más 4x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sacar la segunda derivada, que fue donde existió el error. Entonces, como tenemos un cociente, voy a trazar aquí una línea recta, larga, y vamos a aplicar lo que sabemos. Entonces, el denominador se eleva al cuadrado, x al cuadrado menos 1 está al cuadrado, elevado al cuadrado, quedaría la 4. El numerador quedaría derivada de la función de arriba, entonces sería menos 2x más derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 1 es 0, por la función de abajo sin derivar, que es x al cuadrado menos 1 al cuadrado, menos derivada de la función de abajo. Esta función de abajo tenemos una compuesta, entonces nos toca aplicar la regla de la cadena. Quedaría 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1 por su derivada interna, que es 2x. Y ahora multiplicamos por la función de arriba, que es menos x al cuadrado más 4x menos 1, así tal cual, sin derivar. Estos son todos productos. Y ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, esto es igual. Antes de hacer las operaciones voy a hacer algo que es un factor común. Voy a sacar el factor común porque nos sirve. Miren, yo tengo acá arriba factor común x al cuadrado
menos 1 al cuadrado, todo esto, y este x al cuadrado menos 1. ¿Sí? En la primera está elevado al cuadrado y en la segunda está lineal, sin elevarse al cuadrado. Entonces lo voy a sacar como factor común. X al cuadrado menos 1 es un factor común que multiplica aquí. Entonces me queda aquí adentro menos 2x más 4 por, como aquí está al cuadrado, entonces lo dejamos una sola vez y quedaría x al cuadrado menos 1. Menos, entonces aquí quedaría este 2 por 2, 4x, y este x al cuadrado menos 1, como está una sola vez y ya lo sacamos como factor común, pues no se anota. Entonces quedaría 2 por 2x menos 4x por menos x al cuadrado más 4x menos 1. ¿Listo? Y acá, ¿por qué saqué ese factor común? Miren lo que hacemos. Este de arriba es igual a 1 de abajo. Como aquí está la 4, entonces quedaría la 3. Entonces, f segunda de x es igual a x al cuadrado menos 1, quedaría aquí a la 3, y arriba hacemos los productos. Entonces los voy a hacer con azul. Este por este y este por este. Menos 2 por x al cuadrado menos 2x al cubo. Menos 2x por menos 1 quedaría más 2x. Ahora, 4 por x al cuadrado más 4x al cuadrado, 4 por menos 1 menos 4. Ahora vamos con este. Este sería menos por menos da más 4x al cubo. Ahora, menos por este más da menos 4x por 4x, me quedaría 16x al cuadrado. Y menos 4x por menos 1 me da más 4x. Miramos en la segunda derivada de x, que podemos eliminar o que podemos reducir a términos semejantes. Entonces el denominador por ahora queda igual, x al cuadrado menos 1 a la 3. Y arriba miramos, miren este, menos 2x al cubo y 4x al cubo queda 2x al cubo. Ahora miremos con x al cuadrado. Entonces 4x al cuadrado y menos 16x al cuadrado, estamos menos, entonces quedaría menos 12x al cuadrado. Ahora miremos lo que queda con x, hagámoslo con fucsia, entonces 2x y 4x queda más 6x y queda un menos 4. Y voy a quitar esta línea que no nos quede tan larga. Y entonces ahora, para escribir en definitiva cómo nos quedó la segunda derivada de x, esto es igual a, voy a factorizar el 2. 2 que multiplica a x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2 sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 3. Y esta es la segunda derivada, que obviamente era más pequeña que la que habíamos hallado anteriormente. Pero la que habíamos hallado anteriormente habíamos tenido el problema de que olvidamos hacer un producto. Entonces por eso nos daba tan grande. Entonces tenemos la primera y la segunda derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos, posibles candidatos para máximos y mínimos, los encontramos en la primera derivada. Complementamos con la segunda derivada para mirar si hay puntos de inflexión que de pronto no salieron en la primera derivada. Entonces voy a ir aquí a una nueva página, cogemos la primera derivada f' de x,
recuerdo, me dio menos x al cuadrado más 4x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto lo igualamos a 0 y este sí nos quedó bien resuelto. Cuando yo igualo esto a 0, solo queda de posibilidad que menos x al cuadrado más 4x menos 1 sea igual a 0. Como esto es un polinomio de grado 2, es sencillo de sacar, ya que se aplica la fórmula cuadrática. Entonces voy a poner acá lo que nos dio, porque esa parte sí quedó correcta. Entonces, teniendo en cuenta la primera derivada, estos son los posibles puntos críticos, candidatos a ser o máximos o mínimos. X1 igual a 0,3, claro que el valor exacto es 2 menos raíz de 3, ¿no? Sino que esto es como para ubicarlo en la recta numérica. Y X2 nos dio aproximadamente 3.7, lo mismo, si yo quiero el valor exacto es este, 2 más raíz de 3. Ahora vamos a mirar la segunda derivada, pero pues para no volver a escribir todo eso, la voy a copiar. A ver si se deja copiar. A ver. Le quito estas nubecitas, a ver si se deja copiar ahora sí. Control C. Y vamos a trabajar con la segunda derivada. La vamos a subir. Y entonces esto es igual a, también lo igualamos a 0. Entonces tenemos 2 por x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0, porque como hay un cociente, solo puede ser 0 el numerador, ¿no? El denominador, recuerden que no, que ahí hay una indeterminación. Entonces, de esto, quien me sirve para hacer 0 es lo que está aquí adentro, porque el 2, como es un factor común, y es un número, ¿cómo se llama? Un número constante, entonces no va a cambiar. Esto es lo que vamos a igualar a 0. Para eso, nos vamos a ayudar de Wolfram Alpha, que es el programa que nosotros estamos también trabajando. Entonces se pone la función minúscula x al cubo, voy a tocar parar un momentico acá, menos 6x al cuadrado más 3x menos 2. Ahora que ya lo anoté, voy a compartir el escritorio. Y lo igualo a 0. Y espero que lo compile. Aquí vuelve y me escribe la expresión para estar seguro. Los puntos que hacen 0 la expresión. Entonces tiene una solución real, que es este valor. Y tiene dos soluciones imaginarias, como nuestro trabajo o nuestro ejercicio se hace en variable real, el cálculo diferencial que estamos trabajando es en variable real, tomamos la raíz, que es
real. Entonces está 2 más raíz cúbica de 3 más 3 elevado a la 2/3. Vamos a poner ese valor. Entonces voy a cerrar acá y voy a pegar la respuesta. Solo me sirve una porque es real. Las otras dos raíces son imaginarias. Entonces voy a anotar la respuesta. Este es el valor. Y ese valor aproximadamente, para tenerlo en cuenta en la recta numérica, es 5.52. Entonces sería, este es el otro punto para mirar, X3 o 5.5. Y el otro para mirar es aquellos valores que me hacen indeterminada o la primera o la segunda derivada. En este caso es el mismo. Entonces, valores que indeterminan la primera y la segunda derivada, que es el mismo. Entonces tenemos un denominador x al cuadrado menos 1. El exponente a la 3 o a la 2 en este momento no interesa porque el 0 depende de esto. Y este lo trabajamos cuando estábamos mirando si tenía asíntotas verticales. Aquellos valores que hacen que x al cuadrado menos 1 sea igual a 0 son dos valores. Llamémoslos ahora x4 menos 1 y x5 viene a ser 1. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, vamos a ubicarlos en la ecuación de, en la recta real. Entonces, vamos a ubicar, entonces estaría el más pequeñito, menos 1, luego estaría 0.3, luego estaría 3. Luego estaría 1, entonces menos 1, luego estaría 0.3, luego estaría 1, luego estaría, me devuelvo, ya, falta 3.7, este ya, entonces sigue 3.7 y luego 5.5. ¿Sí? 5.52, no, dejémoslo en 5.5. Entonces parto los espacios. Y aquí vamos a trabajar evaluando en la primera derivada, porque vamos a mirar si son máximos, mínimos y si son crecientes o decrecientes, que eso se trabaja con la primera derivada. Que recordemos, la primera derivada era menos x al cuadrado más 4x más 4x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 a la 2. Entonces, ponemos los intervalos de estudio. Este intervalo iría de menos infinito a menos 1. Este iría de menos 1 a 0.3 a 1.
Esto es de 1 a 3.7. De 3.7 a 5.5. De 5.5 a infinito. Entonces, recordemos que aquí lo que nos interesa no es el valor como tal, sino evaluar que sea positivo o negativo. Entonces, vamos a evaluar en el primer intervalo, en la primera derivada. Un valor entre menos infinito y menos 1, yo voy a tomar menos 2. Primero, el denominador va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el exponente es elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, no importa que me dé aquí en la base, siempre va a ser positivo. Ahora vamos a mirar el numerador. Menos 2. Si yo evalúo menos 2 en el numerador, me va a dar un número negativo. Entonces, menos por más da menos. Entonces, esta parte va a ser decreciente. Ahora acá, entre menos 1 y 0.3, pues yo puedo mirar la primera derivada en 0. ¿Sí? Y eso me va a dar, perdón, aquí el menos 1. Ajá. Sí, también me va a dar negativo arriba y positivo abajo, o sea, me va a dar menos. Esto es decreciente. Ahora, entre 0.3 y 1, podemos tomar 0.f' en 0.5. Y esto me va a dar, abajo es positivo y arriba también me va a dar positivo. Entonces es positivo todo, por lo tanto esta es creciente, perdón. No decreciente, sino creciente. Ahora, f' entre 1 y 3.7, miremoslo en 2. Entonces, si yo lo evalúo en 2, esto me daría un valor positivo arriba, abajo positivo me da positivo. Esto es creciente. Entre 3.7 y 5.5, evaluémoslo en 4. Entonces, si yo lo evalúo en 4, me da arriba un valor negativo, abajo un valor positivo. Esto es negativo. Entonces, sería un valor decreciente. Y de 5.5 a infinito, evaluémoslo en 6, por ejemplo. Entonces, arriba me daría 6 al cuadrado 36, con el menos me quedaría menos 36. 6 por 4, 24 positivo, menos 1, 25, menos 3 y más 25 da el negativo. Menos sobre más da menos, sigue siendo decreciente. Entonces, aplicando el teorema de la primera derivada, donde hay cambio de más a menos o de menos a más, es donde tenemos máximos o mínimos. Entonces, miro, alrededor de menos 1 no hubo cambio de signo, pero alrededor de 0,3 sí hubo cambio de signo. Pasó de menos a más. Entonces, aplicando el principio de la primera derivada, entonces aquí tenemos en 0.3 va a haber un mínimo. Alrededor de 1 no hubo cambio de signo, alrededor de 3.7 sí hubo cambio de signo, pasó de más a menos. Entonces en 3.7 va a haber un máximo. Y en 5.5 no hubo cambio de signo. O sea que por ahora tenemos mínimo en 0.3 y máximo en 3.7. Ahora voy a trabajar eso mismo, en esos mismos intervalos, pero los voy a trabajar con la segunda derivada. ¿Por qué con la segunda derivada? Porque vamos a mirar con cavidad. Y si yo miro con cavidad, me toca mirar el teorema con la segunda derivada. Entonces, en esos mismos intervalos vamos a mirar si la función es cóncava hacia arriba
o es cóncava hacia abajo. Entonces aquí es con la segunda derivada. Pues como lo vamos a trabajar con la segunda derivada, recordemos cuál es la segunda derivada. Da 2x al cubo menos 6x al cuadrado perdón, 2 por x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2 sobre x al cuadrado menos 1 a la 3. Entonces vamos a mirar en esos mismos intervalos. Entonces separo acá, separo acá, separo acá. Listo. Entonces vamos a diferenciar, lo voy a hacer con azul. Entonces vamos a mirar en el primer intervalo que es de menos infinito a 1. F segunda de menos 2. Entonces vamos a mirar qué nos da. Entonces abajo nos da positivo. Menos 2 al cuadrado me da 4, menos 1, 3. Como es positivo, elevado al cubo da positivo. Arriba vamos a mirar qué nos da. Entonces, menos 2 al cubo me da 8. Menos 2 al cuadrado me da 4 por 6, 24, como está negativo. Entonces tengo, menos 8 que me dio antes y menos 24 va dando negativo, ¿no? El siguiente también va a dar negativo, entonces tengo negativo aquí arriba. Menos y menos dividido en más me da negativo, o sea que esto es cóncavo hacia abajo. F segunda de 0, miremoslo ahí. ¿Qué nos da? Nos da un número negativo arriba y un número negativo abajo, o sea que menos por menos da más, o sea que me da cóncavo hacia arriba. Y antes de seguir hubo un cambio de concavidad. Me dio cóncavo hacia abajo en una parte y en la otra me dio cóncavo hacia arriba. Quiere decir que menos 1, que además es una asíntota, hay un cambio de concavidad, por lo tanto ese viene a ser un punto de inflexión. Entonces pongo P, punto de inflexión en menos 1. Ahora vamos a seguir. Segunda derivada, miremosla en 0.5. Abajo me va a dar un número negativo. Arriba, ¿qué me va a dar? También me va a dar un número negativo. Entonces, en conclusión, menos dividido en menos da más, me da cóncavo hacia arriba. Y miren que tiene mucha lógica. 0.3 ya habíamos descubierto que era mínimo. Entonces, antes de 0.3 va cóncavo hacia arriba, después de 0.3 va cóncavo hacia arriba. Tiene que ser así para que 0.3 sea el mínimo. Entonces tiene mucha lógica acá. Vamos a mirar la segunda derivada en 2. Entonces al evaluarla en 2, abajo tenemos positivo, ¿cierto? Que 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3 y 3 al cubo me va a dar un valor positivo. Vamos a mirar aquí arriba qué pasa con este. 2 al cuadrado, al cubo me da 8. 2 al cuadrado me da 4 por 6, 24. Como hay un menos, me queda menos 24. ¿Cierto? 2 por 3, 6. Entonces, 6 positivo por más 8 me da 14. Y menos 24 sigue ganando el negativo. Y menos 2, pues le suma más al negativo, me da menos arriba. Menos dividido en más, me da menos. Entonces, esta me da cóncava hacia abajo. Y si miramos, entonces alrededor de 1 hay un cambio de concavidad.
pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o sea que 1 también es un punto de inflexión. Ahora miramos la segunda derivada entre 3.7 y 5.5, miremosla en 4. Entonces abajo me va a dar positivo. Arriba, ¿qué me va a dar? 4 al cubo me da 64 positivo. 4 al cuadrado es 16, por 6 me daría 70 y 16, y por 6, no, 96. Como hay un menos antes es negativo. Y tenemos un 64 positivo, entonces va ganando el negativo. 4 por 3, 12. Entonces sumo acá el 12 y hay un menos 2. Entonces, aquí ¿qué me daría? 76 y aquí me daría menos 98. Gana el negativo, entonces me da negativo acá. Menos dividido en más me da menos, es decir, hay cóncavo hacia abajo. Y tiene lógica, ¿no? Porque 3.7 es máximo. Entonces, por izquierda debe estar por debajo y por derecha también. Ahora, el último, voy a borrar aquí estas cuentas que hice. Entonces, la derivada, la segunda derivada, en el intervalo de 5.5 a infinito, miremosla la segunda derivada en 6. Entonces, abajo es positivo. Arriba, ¿qué me daría? Me daría, a ver, 6 al cubo, hagámoslo, voy a ayudarme acá un poquito de la calculadora, seis al cubo me daría 216, menos 6 al cuadrado por 6 me daría el mismo 216, esto se anula, se hace 0, más 3 por 6 me daría 18, menos 2 da un número positivo. Entonces, aquí sería cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba sin qué? Sin pasarme de 0, ¿no? Porque acuérdense que en el eje X hay una asíntota. Entonces, alrededor de 5.5 hubo un cambio de concavidad. De cóncava hacia abajo pasó a cóncava hacia arriba, o sea que aquí tenemos un punto de inflexión. Entonces, al tener esa información, vamos a mirar cómo me queda la gráfica. Entonces, recordamos que f de x teníamos x más 2, la gráfica que estamos haciendo sobre x al cuadrado menos 1. Perdón, ¿era x más 2 o menos 2? Menos 2, perdón. Entonces, para hacer la gráfica. Entonces, voy a compartir con ustedes Wolfram Alpha un momentico. Aquí está. Vamos a darle Enter y vamos a revisar. Y aquí tenemos la gráfica. Bueno, aquí no me la saca completa, me saca un pedacito allá arriba y otro pedacito aquí abajo. Voy a mostrarles acá, un momentico, voy a correr aquí en GeoGebra de pronto se vea mejor. Bueno, aunque acá me está mostrando la parte de arriba, mire, hay una parábola y la parte de abajo es esto. Pero en GeoGebra nos la muestra al tiempo. Entonces sería f de x igual a
x menos 2 dividido en x al cuadrado menos 1. Aquí la vemos, la gráfica. Voy a ponerle acá en vista gráfica que me cuadricule esto para poderlo observar. Entonces miren, 0.3 es más o menos acá. ¿Sí? Miren, ahí está el mínimo. El máximo dijimos que estaba más o menos como en 3.7. Miren lo que más o menos acá llega al máximo y empieza a bajar. Empieza a bajar curveadita cóncava hacia arriba, que en esa sí se ve más la curva. Acá miren, llega al punto máximo y empieza cóncava hacia arriba bajando. Bajando, acercándose al eje X, pero sin tocarlo porque esa es una asíntota, solamente la atraviesa acá. Ahora miren, en menos 1, que es la asíntota, hay un cambio de curvatura. Aquí está, cóncava hacia abajo, después hay cóncava hacia arriba, o sea, la asíntota viene a ser un punto de inflexión. En 1 hay punto de inflexión. ¿Sí? En 5.2, en 5.5 es donde hay el cambio de curvatura. Aquí viene bajando y aquí empieza a subir, que esa se observa mejor aquí en Wolfram. Miren, aquí viene bajando, viene cóncavo hacia abajo y luego empieza con la curvatura cóncavo hacia arriba. Entonces, voy a parar acá y voy a poner la gráfica. Esperen un momentico. Pongo la gráfica de la función y voy a poner la parte que me muestra Wolfram como para que vean un zoom de esa parte de abajo, que es donde se especifica mucho más. Acá. Entonces voy a ponerlo aquí a este ladito. Ahí se ve a dónde es que va el zoom. Y esta parte de acá, aquí está el zoom, para que lo puedan observar. Entonces ahí quedó la corrección del ejercicio, que nos había quedado mal pues precisamente porque un producto no lo hicimos bien en la segunda derivada. Pero como se dan cuenta, el proceso es el mismo. Que tengan buena noche y que descansen.